preguntó, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestra fe? Y unido a lo que vamos a concluir en esta última sesión, quiero explicarles la idea del puente. ¿Qué significa eso? Entonces, miren, hay una realidad cristiana muy recomendada por santos, que ha sido, y que es la experiencia de la iglesia pues, de toda la vida, el distribuir a lo largo de nuestro día algunos momentos de piedad, algunas normas de piedad. ¿Qué es eso? Decir, bueno, pues si tengo un día de 24 horas, yo les recomendaría hacer un ejercicio que resulta simpático. Se los platico porque yo lo hice con un grupo de amigas jóvenes, estudiantes universitarias, y recuerdo que en un aula hicimos una pregunta, a ver, vamos a ver, ¿cuánto tiempo dedicamos? Y empezamos a ver, ¿cuánto tiempo de un día, en 24 horas, cuánto tiempo le dedicas al sueño? Pues ya, 7 horas, o 6, o 8, ok. ¿Cuánto tiempo le dedicas al arreglo personal en distintos momentos del día? Pues en la mañana, no sé, 20 minutos. Después de comer una arregladita, pues otros 10 minutos. Y en la noche, si salgo, pues les dedico otros 20 minutos. Bueno, y sumamos, ¿no? Fuimos sumando. ¿Cuántos tiempos invertimos en comer? Pues en el desayuno tanto tiempo, en la comida tanto tiempo, en la cena tanto tiempo. Y si había entre comidas picarle a algo, pues lo que fuera, papitas o lo que fuera. Luego dedicamos, ¿cuánto tiempo le dedicamos al espejo? Entre que me pinto, me observo, veo cómo me veo, y salía un porcentaje respetable de tiempo invertido. Y luego, bueno, ahora ¿cuánto tiempo le invertimos al estudio o trabajo? O las dos cosas, según las circunstancias. Y ya apuntaban, no, pues que 6 horas en la oficina, más 2 horas de comida, o no sé, o de estudio, 4 horas, o 4 horas de clase, y ya íbamos poniendo la cantidad. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar con tus amistades, amigos, amigas? No, pues que según si en la noche nos vamos a tomar un café, o nos vamos a una reunión a no sé dónde, o lo que fuera. Sumábamos, me hubiera encantado que eso lo pudiéramos hacer, pero pues no estamos en presencial para hacerlo. Pero cuando haces la suma, te das cuenta pues, que realmente le dedicamos que serán unas entre 19 y 20 horas, o pon tu 21 horas, y te sobran 3 horas. Esas 3 horas, ¿en qué se nos dan? Pues en lo que quieran, no sé, en un ratito de siesta, o dormir, o pasear, o perder el tiempo, lo que sea. Y luego pusimos, vamos a ver cuánto tiempo invertimos en incluir en nuestro día algunas normas de piedad que la iglesia recomienda. Y empezamos a contar, a ver, por ejemplo, 15 minutos de oración en la mañana y 15 minutos de oración en la tarde, media hora. El rosario, 20 minutos. Lectura espiritual, 10 minutos. Leer el evangelio, pon tus 5 minutos. Misa, la misa entre semana ordinariamente tendría que durar no más de media hora. Media hora. Y luego, no sé, visitar al Santísimo, por ejemplo, y me pego una carrita a la iglesia que me queda de paso o así. Total, hacíamos la suma y resulta que no pasa de 1 hora 45 minutos o 2 horas, cuando más. O sea, a ver, si de esas 24 horas me quedan 3 ociosas, pues ahí me sobra todavía tiempo de meter a Dios y todavía me queda 1 hora o 45 minutos. Y de todos modos, el tiempo que le dedicamos a Dios en estas pequeñas normas de piedad, de ninguna manera se desequilibra con lo que le dedicamos, como dijimos ahorita, a la comida, al descanso, a las amistades, al estudio o trabajo. Entonces nos fuimos dando cuenta cómo meter durante el día una que otra norma de piedad así salpicada a lo largo del día no nos quitaba mucho tiempo y en cambio nos ayudaba a hacer un parón de 10 o 15 minutos para dedicárselos a Dios y luego seguir en lo que corresponda a nuestro horario. Y en cambio con eso nos fuimos dando cuenta que empiezas, por un lado, a concretar, o sea, a poner en práctica el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas.
Decíamos, qué impresión que nuestras cosas son esas. El estudio, el arreglo, la comida, el sueño. Esas son las cosas que tenemos tenemos que decir, esto lo dejo para... Bueno, y obviamente cuando hice esa sesión todavía no hablábamos del celular, ¿verdad? De cuánto tiempo le dedicamos a Facebook, y a Instagram, y al TikTok y demás. En ese momento no había eso, pero habría que agregarlo ahora, ¿no? En fin, ¿por qué les platico esto? Porque yo ahora pensando en esa pregunta de Josefina, ¿cómo aumentar nuestra fe? Les podría sugerir esa posibilidad de decir, bueno, a ver, durante el día, ¿en qué momentos del día puedo meter 15 minutos de oración, 10 minutos para leer algún libro espiritual o leer el mismo catecismo, irlo leyendo poco a poco, a lo mejor salteado, porque no tenemos que ir en orden? El catecismo, las que lo tengan o las que lo hayan visto, en la parte de hasta atrás trae un índice general en orden alfabético. Y entonces tú puedes decir, bueno, a ver, ¿a mí qué tema me interesa? Pues me interesa el tema del trabajo profesional. Entonces te vas a la voz, trabajo profesional, y ahí aparece qué dice la iglesia respecto al trabajo. Y es muy interesante, te abre muchos horizontes. O si de repente dices, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Bueno, a ver, pues me voy a ir a ayuda social. Y te vas a esa voz, ayuda social o labores sociales, y ves qué opina la iglesia, qué dice la iglesia sobre la ayuda al prójimo. En fin, es riquísimo eso y se pueden hacer ratitos de lectura diarios. Y luego, por ejemplo, esto que decía, a lo mejor el rosario, no, a lo mejor diciendo, no, yo voy a empezar a rezar el rosario, pues es mucho. Bueno, pues empieza con un misterio, luego dos, luego le aumentas a tres. Cuando menos pienses, ya vas a decir, no, ya quiero rezar el rosario completo. Y no te quita más de 20 minutos. Bien, esa era una idea unida a esto del puente. ¿Qué es eso del puente? Miren, les voy a platicar el mismo tema en dos estrategias. Una estrategia para para aumentar esa fe, tomando en cuenta estas normas que le podemos llamar plan de vida, si les gusta la frase, plan, porque es a lo largo de la vida, hay un plan diario, de meter estas normas de piedad en el llamado puente. Miren, un puente tiene, como todos sabemos, tiene algunos pilotes que son como lo que sostiene al puente, ¿no? Me voy a atrever a ponerles aquí una imagen más porque me ayuda a mí, yo creo, para poderlo explicar. Pero, pero miren, sí lo ven, ¿verdad? Nuestro puente, para poderlo caminar, o sea, nosotros necesitamos caminar aquí, que este puede ser nuestro día. Estas son 24 horas del día. En este día queremos meter a Dios. Entonces, si yo digo, ay, pues me voy a poner a caminar por el puente y a ver si volteando a ver el panorama, el paisaje, el cielo, el sol, pues ahí me voy acordando de Dios. La verdad es que es una idea bastante romántica. ¿Por qué? Porque si tenemos que hablar por teléfono, contestar mensajes, trabajar, contestar, no sé, contestar mails o reproducir textos o resolver problemas, pues es que cuando menos pensemos ya estamos llegando al final del día y a lo mejor no nos acordamos de Dios o nos acordamos sin dedicarle el tiempo que merece. Entonces, si nosotros ponemos un plan de vida, o sea, si ponemos momentos concretos para pensar en Dios, es como poner estos pilones que dice aquí, un pilón, aquí hay otro pilón. Entonces sería decir, bueno, a ver, voy a iniciar con un pilón, mi puente, que va a ser mi oración de la mañana. Voy a hacer 15 minutos de oración en la mañana. Y luego voy a empezar a caminar el día, pues no sé, de las 9 de la mañana a las 12. A las 12 del día voy a poner otro pilón que se va a llamar el ángelus. El ángelus es una costumbre, bueno, tradicional de la iglesia, que es dedicarle a la Virgen 3 minutos para rezarle esta oración que gusta tanto, que se llama el ángelus. Entonces rezas el ángelus, haces un parón, y se saque, ya pensé en Dios, ya pensé en la Virgen, pues voy a seguir caminando de las 12 a las 4 de la tarde. Aquí me haría falta un pilón, por ejemplo, pero supongamos que aquí hay un pilón en lugar de tablero. Digo, bueno, aquí a las 4 voy a poner otro pilón que va a ser la lectura espiritual y voy a leer 10 minutos, más otros 3, por ejemplo, del Evangelio, a las 4 de la tarde. Y luego sigue el día
ya pensé en Dios, vuelvo a poner un último pilón, que a lo mejor es un rato de oración en la tarde. Y entonces resulta que cuando llego aquí al final del día, volteo a ver que mi puente se enriqueció porque puse pilones que sostuvieron mi puente y pude caminar el día pensando en Dios. Bueno, esa es una receta. Bueno, y que se complementa con esto. Estos, no sé esto cómo se le pueda llamar, pero es como, ¿cómo se le puede llamar a esto? Pues esto es como una reja, aquí se ve como una reja, ¿no? Fíjense que si de un pilón a otro pensamos en meter aquí distintas jaculatorias, que fue de lo que hablamos la semana pasada, si yo le voy poniendo aquí jaculatorias que duran medio minuto, si no es que menos, ¿cuánto nos tardamos en decir, madre mía, te ofrezco mi trabajo? Bueno, es que son 10 segundos. Entonces, si vamos poniendo aquí muchos segundos de decirle frasecitas a Dios, y luego llegamos a nuestro pilón del momento y decir, pues sí recé, o sea, me acordé de Dios. Luego de este pilón al otro, pues también hay otras rejitas aquí que podemos llenar de jaculatorias. Y así podemos ir llenando el día de jaculatorias y de nuestros pilones. Les puedo asegurar que esto definitivamente nos va a ayudar a estar metiendo a Dios en nuestra vida y no nos cuesta mayor trabajo. Y podemos ponerle lo que queramos, peticiones, acciones de gracias, actos de amor, actos de adoración a Dios, agradecimiento, lo que quieran. A lo que llegamos es que vamos a ir caminando en nuestro puente, que puede ser a lo largo de nuestra vida, con Dios al lado. Cuando llegue el día final, pues vamos a encontrarnos a lo mejor cumpliendo uno de nuestros pilones. Bueno, esta es una estrategia que no sé si les ayuda, pero me parece que lo gráfico siempre ayuda. Entonces, lo otro que les diría es, la otra estrategia, esta no se las traigo dibujada, pero nada más es explicada. Esta yo la leí en un libro que se llama Camino, no sé si lo conozcan, que es de San José María, escriba de Balaguer, que él lo pone más bonito, pues yo se los voy a explicar pues como me sale. Pero me parece muy atinada. Va de esta manera. Él dice, haz de cuenta que los tesoros, ¿cuáles son los tesoros de tu vida? Y puede uno pensar, pues mis tesoros son mi familia, el marido, los hijos, los padres, los hermanos, los parientes, todo eso son tesoros. Más los tesoros de la propia alma. Diríamos, bueno, ¿cuáles son los tesoros de mi alma? Los tesoros de mi alma son mis virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, mi pureza, mi paciencia, mi piedad, mi amor a la Virgen, mi amor a Dios, mi amor por el prójimo, todo eso son los tesoros que están dentro de mi alma. Y San José María explicaba, haz de cuenta que tu alma es un castillo que está lleno de tesoros. Entonces, en ese castillo sucede, más bien, sabemos que fuera del castillo hay un conocido malvado que se llama demonio, ¿no? Que el demonio hace todo lo que pueda para meterse a nuestro castillo. ¿Por qué? Porque quiere destruir esos tesoros. Entonces, si nosotros estamos en la puerta del castillo, cuidando nuestro castillo, es muy posible que el demonio venga, nos tumbe al suelo y en lo que nos ponemos de pie se meta por la puerta y se meta y haga destrozos. Entonces, San José María explicaba que este plan de vida, de tener normas de piedad a lo largo del día, dice, es como si tú construyeras una verja que esté fuera de tu castillo. Está tu castillo, pones mucho campo alrededor o fuera del castillo, y alrededor pones una verja que cierre la puerta, que cierre la reja que da al pasto, ¿no? Que da al jardín. Y tú te pones ahí, ¿no? Ese estar en la verja significan estas pequeñas normas de piedad. Decía, si el demonio va, desde seguro te va a ir a buscar.
Pero si tú estás afuera del castillo y en tu castillo dejas a la Virgen y a tu ángel custodio, y tú te vas a la verja, el demonio va a ir a pelear contra ti. Y va a ir a pelear ¿en dónde? En esas pequeñas normas de piedad, que son, pues, me propuse rezar el ángelus, y un día se me olvidó y no lo recé, pero me propongo al día siguiente rezarlo. Otro día digo, híjole, el rosario lo recé a la mitad o ya lo recé medio dormida. Esos son los ataques del demonio, que te va a ir a picar a que no hagas esas pequeñas normas de piedad. Pero esta estrategia hace que el demonio, de alguna manera, le hagamos nosotros una trampa. ¿Por qué? Porque si tú un día dejas de rezar el rosario, no estás cometiendo absolutamente ninguna falta. ¿Por qué? Porque el rosario no obliga. En cambio, si tú te propones rezarlo a diario, él va a tratar de que no lo reces. Y si algún día te vence, te está venciendo en la verja, afuera del castillo. A ti te va a dar tiempo perfecto de ponerte de pie e ir a defender tu puerta porque puedes llegar antes que él. No sé si me explique. Es una manera gráfica, me parece, de explicar esta posibilidad de decir, en lugar de tener que cuidar directamente los tesoros más importantes de mi alma, voy a defender estos pequeños tesoros que si pierdo uno, no pierdo gran cosa. Mi castillo sigue entero. Entonces, este plan de vida tiene también, lo podemos ver también con esta estrategia, con esta perspectiva, de decir, es mi puente, donde voy sosteniendo mi puente en unos pilones determinados, o si te gusta más la idea de la defensa de tu castillo, también es una estrategia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, hasta aquí los dos pendientes que tenía de la clase pasada. Ya me iría entonces al tema ya pues de la clase de hoy, que pues ya es nuestro cierre. Aquí vamos a ver un dato interesante. Va una pregunta, ¿qué es para ustedes el catolicismo? Por ahí dos que me quieran dar su respuesta, dos o tres. Es mi religión. Muy bien, esa es la primera respuesta que decimos, ¿no? El catolicismo es una religión. Hay quien dice que el catolicismo es una doctrina. Hay, los más alejados, piensan que el catolicismo es una filosofía. También se dice que es una forma de vivir, una forma de vida. Y esto se lo achacan mucho a los mandamientos. No mientas, no mates, honra a tus padres. Y la verdad es que lo que yo quiero decirles ahora es esta realidad, que el catolicismo no es nada de esto, no es. Perdón si se los digo así, ni siquiera podemos decir que sea una religión. ¿Qué es entonces el catolicismo? Fíjense qué respuesta más bonita, que es una respuesta que la encontramos sobre todo en el Papa Benedicto XVI, aunque también la dijo Juan Pablo II en algún momento. El catolicismo es el amor por una persona. El amor por una persona. ¿Por qué persona? Por Jesucristo. Eso es el catolicismo. Todavía más corto, el catolicismo es una persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Esto resulta muy interesante y ustedes me dirán, oye, no, espérame, o sea, me llevo 50 años de vida en donde me han dicho que el catolicismo es una religión. Sí es una religión y ahorita justo lo vamos a explicar, pero es mucho más interesante que entendamos que el catolicismo es una persona. Si ubicamos los primeros siglos de la Iglesia, o sea, recientemente, después de que Cristo resucitó y que se fue al cielo, inclusive después de la ascensión y después de Pentecostés sobre todo, ¿qué decían los apóstoles? Les vamos a enseñar una nueva religión. No, jamás dijeron eso. Jamás dijeron eso los apóstoles. Nunca dijeron la palabra religión. ¿Qué dijeron? Traemos un nuevo mensaje que nos lo enseñó Cristo. Y así se empezó a asignar a lo que en ese momento era el mensaje nuevo.
un nuevo mensaje. Entonces, el nombre de religión van a ver cómo viene después. Y el nombre de cristianismo viene hasta los años 70. Y el catolicismo viene hasta el siglo XVI. Entonces, católico significa universal. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Miren, van a ver por qué la religión se le puede decir, perdón, por qué al catolicismo se le dice que es una religión. Vamos a ver cuáles son los elementos que se requieren para que cualquier movimiento que sea religioso pase a ser nombrado o pase a ser considerado una religión. Entonces, miren, los elementos son estos. Claro que cuando los veamos vamos a ver por qué el catolicismo se le llama religión. ¿Por qué? Porque el catolicismo tiene todos estos temas. Tiene antigüedad, tiene fundador, tiene libro sagrado, se puede definir qué tipo de religión es, ahorita van a ver por qué me digo eso, tiene un concepto de absoluto, tiene un concepto de sufrimiento, tiene una fuente y tiene un concepto de salvación. Claro, si estos son los elementos para que un movimiento religioso sea considerado religión, pues la religión católica, el catolicismo tiene todos los elementos. Para que un movimiento religioso sea considerado religión, no tiene que cubrir los siete elementos. Puede tener 5, por ejemplo, que tenga antigüedad, fundador, concepto de absoluto y concepto de sufrimiento, aunque le falte fuente o aunque no defina el término salvación. Habrá otros que no tienen fundador, pero sí tienen libro sagrado y sí tienen concepto de absoluto, de sufrimiento y tienen una fuente clarísima. En fin, pero la única religión que cubre todos los puntos es la religión católica. Entonces, vamos a ir viendo cada religión, cuáles son los elementos de cada una de las religiones. Entonces, miren, por ejemplo, el hinduismo, mucha antigüedad, desde el siglo XVIII antes de Cristo. El budismo, 2500 antes de Cristo. El judaísmo, 3800 antes de Cristo. El cristianismo nació en el año 33, pero hoy ya tiene 21 siglos. El islamismo nació en el año 1400, tiene 1400 años. Bien, entonces, vemos que esas religiones tienen antigüedad suficiente, ¿no? Aquí el que podría salir perdiendo sería el cristianismo, pero pues la realidad es que ya tienen 21 siglos. Luego, su fundador, mire, el hinduismo, por ejemplo, no tiene ningún fundador concreto. Aquí hay una mezcla de todas esas religiones primitivas de las que hablamos. Las telúrico-mistéricas, las celestes, las nacionales. En el hinduismo no hay un fundador concreto. Es una mezcla de ideas y de costumbres religiosas, de ritos. Hay muchos ritos en el hinduismo. Luego, el budismo tiene claramente a un fundador, que es Siddhartha Gautama, Buda, que significa el iluminado. Pues Siddhartha Gautama, se acordarán que platicamos de él, que era una persona muy atractiva, tenía seguidores, y los seguidores, aunque Buda dijo que él no era fundador de nada, y se negó a decir que estaba fundando una religión, como les comenté en la segunda sesión, sus seguidores fundaron el budismo en base a las enseñanzas de Buda. El judaísmo, su padre es Abraham, es el fundador, y fue el padre del pueblo de Israel, con la promesa de que de él nacería el Mesías. Y sabemos que hoy el judaísmo sigue esperando al Mesías, ¿no? El cristianismo, su fundador es Jesucristo en Pentecostés. Fue a los 33 años cuando fundó el cristianismo. El islamismo está fundado por Mahoma. Sabemos que Mahoma se le llama el último de los profetas y que recibe un mensaje del arcángel Gabriel. Luego, los libros sagrados. El libro sagrado del hinduismo se le llama los Vedas. El budismo tiene el Tripitaka, que significa 3 cestos. Luego viene el judaísmo, que su libro se le llama la Torá,
que es el libro del Pentateuco, o sea, de los 5 primeros libros de la Biblia. De la Biblia cristiana, los 5 primeros libros son los que conforman la Torá del judaísmo. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia, pero sabemos que especial importancia tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí se sabe, o sea, se lee cómo se cumplieron las profecías que venían en el Antiguo Testamento. En el islamismo, su libro sagrado es el Corán. Luego, estas religiones se pueden definir. El hinduismo es politeísta. El budismo es agnóstico. Recuerdan que el agnosticismo es: no tenemos los seres humanos capacidad para conocer a Dios. Luego, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo creen en un solo Dios y que finalmente creen en el mismo Dios. Sabemos que el judaísmo cree en el Dios que le habló a Abraham. Jesucristo nos habla del mismo Dios que le habló a Abraham. Y Mahoma también. También vengo a Abraham como el padre, ¿no?, del islamismo. Luego, ¿cuál es el concepto de absoluto? El hinduismo cree en Brahman, que es un ser impersonal e inaccesible. O sea, no hay posibilidad de relacionarse con Brahman, solo hay que obedecerlo y hay que ofrecerle ofrendas. Luego viene el budismo, que considera el absoluto como un ser indefinido e ignorado. ¿Por qué ignorado? No porque no exista, sino porque el hombre no puede conocerlo. Por eso es una religión agnóstica. El judaísmo cree en Yahvé, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo cree en su concepto de absoluto es la Santísima Trinidad: Padre Creador, Hijo Redentor, que además se hizo hombre, y el Espíritu Santo, que es santificador. El islamismo, que de hecho escriben Alá con H final, y se pronuncia Allah, como con J al final. También se le considera Dios de Abraham, de Isaac. Bueno, aquí aumentamos de Ismael, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque se acordarán que Abraham tuvo a su hijo Isaac de su esposa Sara. Pero como Sara concibió ya cuando era mayor, en el ínter, por iniciativa de Sara, Abraham, más bien su esclava, se entrega a Abraham y fruto de esa relación nace Ismael. Entonces, como Ismael finalmente también es hijo de Abraham, de ahí se desprende el islamismo. De Isaac, que es el hijo de Abraham y de Sara, se desprende el cristianismo, acá el islamismo. Bueno, concepto de sufrimiento. En el hinduismo el concepto es negativo. El sufrimiento es negativo porque es karma, es consecuencia absolutamente negativa de las malas acciones. Cuando son buenas acciones es lo que dijimos, el samsara, ¿no?, la reencarnación. El karma es pues que puedes reencarnar mal, ¿no?, porque tuviste un mal comportamiento. En el budismo el concepto también es negativo, se sufre por los deseos. Estos hay que suprimirlos a través del camino a la iluminación mediante el nirvana. El judaísmo es negativo porque es castigo de Dios por los pecados personales o de los padres. En el cristianismo es consecuencia del pecado original. Sabemos que en el cristianismo el sufrimiento es divinizado y convertido por Cristo en medio de santificación e identificación con Él. El sufrimiento une a Cristo. Entonces tiene una visión positiva. Es la única religión que tiene una visión positiva del sufrimiento. Luego viene el islamismo, que tiene también un concepto negativo. También se le ve como castigo de Dios por pecados personales y para muchos fuente de perdón. Aquí hay un sesgo de alguna manera positivo. Luego, ¿cuál es la fuente? Del hinduismo, la revelación de los dioses. Del budismo, las enseñanzas de Buda, que se concretan en las 4 verdades. Del judaísmo es la revelación de Dios en la Torá, donde viene obviamente el Génesis, ¿no?, cómo se creó el mundo.
En el cristianismo es la revelación de Dios que culmina con el nacimiento de Cristo, con el Verbo encarnado. En el islamismo es la revelación de Alá a Mahoma a través del ángel Gabriel. Y luego viene el término, el concepto de salvación, que este es muy interesante, porque, bueno, ya, lo voy a explicar al final. En el hinduismo es la liberación del alma del ciclo de la muerte y la reencarnación, y se obtiene al alcanzar el nivel espiritual más alto, libre de todo karma negativo y fusión con Brahman. El budismo su objetivo principal es alcanzar el nirvana, que es un estado de placer y de dolor, libre de placer y dolor. Este se alcanza viviendo las 4 nobles verdades y reencarnando hasta que se alcanza la iluminación. Salvarse quiere decir liberarse del mal, haciéndose indiferente al mundo que es fuente de mal. El judaísmo es mediante el cumplimiento de la ley de Moisés. El cristianismo, Jesucristo nos salvó del pecado mediante su vida, pasión, muerte y resurrección, y se actualiza a través de los sacramentos. El cristiano, mediante la fe y las buenas obras, se identifica con él en esta vida para vivir con él eternamente en el cielo. Y el islamismo, el propósito de la vida es vivir de forma agradable a Alá, para poder ganar el paraíso. El Corán enseña la necesidad de fe y de las buenas obras y la doctrina de la predestinación. Ahora viene el tema que yo creo que todas nos preguntamos, de decir, bueno, y ahora, de alguna manera podríamos decir que aquí terminan las sesiones. Ahora venimos a esta parte, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué con estos conocimientos? ¿De qué nos van a servir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las conclusiones? Y claro que esto es una propuesta, ¿verdad? Ustedes habrán concluido otras cosas. Yo estas conclusiones, a la que ya haya leído los textos que les mandé del Papa Benedicto, del libro, se van a dar cuenta que esas soluciones están sacadas de ese libro, porque me parece que ahí el Papa Benedicto XVI explica muy claramente lo que son estas corrientes, estas pseudo religiones, y nos da respuestas de lo que dice el cristianismo. Entonces, la primera solución es de verdad dejarnos llevar de la mano de Cristo. Buscar el verdadero encuentro con nuestro Dios en la oración personal. ¿Por qué? Porque en la oración personal es donde realmente vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. O sea, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de mí? De mí y de mi familia y pues sobre todo de mi alma, ¿no? Entonces, la oración personal con Cristo hoy resulta esencial. ¿Por qué? Porque hacer oración como realmente es darle seco, duro y a la cara con estos estilos de meditación que no tienen nada que ver con la oración personal, con la oración verdadera, con el orar con Dios, ¿no? Luego, lograr una verdadera meditación. Aquí hace falta, nos recomienda el Papa Benedicto XVI, distinguir entre estos dos conceptos. Una cosa es ser trascendente y otra es los temas trascendentales. O sea, lo único trascendente que existe realmente en el mundo es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo y cuando Dios decida acabar con el mundo, toda la creación va a dejar de ser. Entonces, no podemos pensar que en el mundo pueda haber algo trascendente, porque realmente nada es trascendente. En el mundo todo es finito, todo se va a acabar. El único que realmente es trascendente es Cristo, porque Él estuvo en el mundo, pero murió y resucitó. Y lo interesante es que nos hace ser trascendentes si estamos unidos a Él, que es la trascendencia. Entonces, por eso dice aquí, trascendente, persona que me ha creado y se ha identificado conmigo. Ese es Cristo. Entonces, realmente, llanamente hablando de trascendente, cuando decimos esa palabra en el lenguaje común, pues obviamente estamos dándole un significado que no es precisamente este, sino uno que hemos acuñado en la sociedad porque queremos en realidad ser trascendentes. Como ya habíamos dicho en algún ejemplo, quiero trascender en mis hijos.
Hay quien dice eso. Quiero trascender en mis hijos. O como yo quiero trascender, voy a dejar un libro que se va a publicar y lo voy a hacer lo más actualizado y lo más acorde para que pase mucho tiempo y ese libro se mantenga actualizado. Sí, pero cuando se acabe el mundo se va a acabar tu libro, ¿no? Y cuando se acabe el mundo, pues también se van a morir todas las personas que queremos. O sea, trascendente realmente es Cristo y quien se identifica con él. Ahora, lo que es trascendental, eso sí es introducirte dentro de tu identidad, que es la visión opuesta al cristianismo, que es unidad de identidades. Esta meditación trascendental, si se acuerdan, viene a eso, a decirnos, introdúcete dentro de tu identidad, dentro de ti mismo. Nosotros queremos trascender con Cristo porque vamos a tratar, como dice aquí, identificarnos con Él. Esta unidad de identidades significa que yo me identifico con Cristo y soy una sola cosa con Él. Y esto no sé cómo les suena, a lo mejor van a decir, ay, eso me suena imposible. No, la oración personal a eso nos lleva, a podernos identificar con Cristo. Entonces, esa unidad de identidades es la que nos va a hacer ser trascendentes, no trascendentales. El otro punto es vivir la sobriedad de la fe. Miren, esto explicado por el Papa Benedicto en su libro es francamente muy atractivo. Ya lo tienen, o sea que lo van a poder leer. Pero no se explica que creer en verdad en Dios nos lleva de la mano a no esperar experiencias extraordinarias. Dios nos pide que creamos en Él en lo ordinario, porque si solo fuera en lo extraordinario, solo podrían unirse a Dios y solo podrían creer en Él los que han tenido apariciones, a los que Dios les ha revelado su palabra de manera muy concreta, a estas personas que mueren y luego resulta que Dios los devuelve a la vida, o a los que dicen que vieron a la Virgen, o que todas estas que son cosas reales y que pueden pasar, pero estamos de acuerdo que no son las cosas ordinarias. Esto nos pasaría a todos si fuera ordinario. Son realidades extraordinarias. Y el Papa nos invita a que vivamos esa sobriedad de la fe, que es decir, yo creo en Dios en lo ordinario. No necesito acontecimientos extraordinarios para poder creer en Él. Lo que dijimos en algún momento, si me ayuda a ver la sábana santa y me ayudan los milagros eucarísticos, bueno, me ayudan a fortalecer mi fe, pero no para tener fe. La fe ya hay que tenerla. La fe la tenemos, simplemente se fortalece la fe con este tipo de acontecimientos que, como decimos, de alguna manera se salen del ordinario. Lo segundo es creer en la presencia de Dios, tanto en la iglesia como en los sacramentos. Yo creo que todas podemos decir que hemos experimentado en algún momento que nos ha costado trabajo confesarnos por X, pero nos lanzamos y ya hacemos una buena confesión. ¿Cómo salimos aligeradas? Con una felicidad muy profunda, una alegría que no la contenemos, o sea, se nos nota, porque es verdad que ahí hubo gracia de Dios y está Dios presente y nos hace notar su presencia a través de los sacramentos. Las personas que dicen, Cristo sí, la iglesia no, pues tampoco están con Cristo, porque la iglesia es creación de Jesucristo. Y es entendible que esto supone sobriedad de fe, porque sí cuesta trabajo aceptar el sacerdocio cuando ahorita tantos medios de comunicación se han empeñado en que conozcamos tantos casos de pedofilia, por ejemplo. Y te dicen nombre y apellido del obispo y dónde se encuentra y en qué parroquia estaba trabajando. Claro, eso podría uno decir, híjole, pero no, sería una falta de fe el no entender que desde el Papa hasta el último cristiano bautizado, seguimos siendo personas humanas con errores.
Pero Cristo no fundó la iglesia sobre seres humanos. La fundó el mismo Cristo y solo puso a Pedro como piedra angular de la iglesia. Es cierto que hay historias de papas que dice uno, Dios mío, ¿qué pasaba con ese señor? Pero bueno, eso era en la Edad Media. Si nos vamos, yo las invitaría nada más a que lean a los papas del siglo XX, solo a los del siglo XX, y no tiene uno más que decir, qué tipazos, qué hombres más formidables, que supieron y ya pues prácticamente todos ya están en los altares. Entonces, yo me iría más a la historia del siglo XX y revisar a esos papas del siglo XX, empezando por Pío IX, Pío X, Juan XXIII, Juan Pablo I, Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa actual, y no tiene uno más que decir, con la mitad de su santidad yo ya me sentiría casi en el cielo, ¿verdad? Son personas pues formidables. Entonces, estas personas que se confunden con decir la iglesia no, pues ojalá podamos ayudarles a entender que la iglesia sí. La iglesia sí. El Papa dijo una definición muy consoladora de la iglesia. Decía que la iglesia es un gran hospital. No sé si recuerden esa definición del Papa. Dice, es un hospital donde todos los que están ahí están enfermos. Hay unos de gripa, otros de pulmonía y otros están en las últimas. Pero todos estamos en el hospital. Nada más que sabemos que en ese hospital están los médicos correctos, están las medicinas adecuadas y están los tratamientos que requiere cualquier enfermo para salir adelante, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me encanta esa definición porque creo que ahí nos podemos sentir a gusto, decir, sí, todos estamos enfermos. Bueno, y luego dice, este punto 3 me parece el más importante. Dice el Papa, vivir este camino fundamental que aporta experiencias diferentes, diferentes al yoga, al reiki, a la meditación trascendental, al mindfulness. Dice, aporta experiencias diferentes que son más arduas. Claro, hacer realmente oración mental, ya vimos cómo supone vencer muchos obstáculos. Es más arduo. Además, no es inmediato. No encontramos una solución inmediata. Dice aquí, pero al final de esas experiencias arduas, resulta mucho más real y gratificante, al ser más verdadero. No podemos olvidar que Cristo lo dijo muy claro, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, no es verdad que hay otras religiones con la verdad total. La verdad total es Cristo. Todos estos movimientos y otras religiones tienen verdades, por ejemplo, el budismo tiene unas verdades muy bonitas, muy ciertas, pero no las tienen en total. Participan de la verdad. La religión católica con Cristo es la verdadera. Esto lo podemos decir paladeándolo y disfrutándolo porque es verdadero. Bueno, yo te invitaría a que esta parte, que este documento se los voy a mandar, este punto de vivir la sobriedad de la fe es un punto sumamente importante. Una definición que por ahí leí de alguien que decía que la fe es como esas diademas que utilizan los mineros, que se ponen su diadema y una lamparita, se meten a la mina y su luz les va enseñando el paso siguiente, ¿no? Lo que hay en el siguiente paso que van a dar. Y decía este autor, que creo que fue Pedro Manglano, decía, la fe es así. No podemos pretender que Dios nos haga ver todo el panorama, porque si no ya no tendría chiste, por decirlo así, ya no implicaría fe. En cambio, nuestra fe es, te ilumino el paso siguiente, o sea, el día de hoy. Hoy mira dónde estás parado y ve dónde pones el pie. Mañana está en oscuro, ya lo veremos mañana, que sigas avanzando. Otro punto importante, recordar que el demonio, que sí existe, no es más fuerte que Dios. Es verdad que muchos de estos movimientos, en concreto dijimos que el Reiki, invocan a espíritus. Sin embargo,
Dios es más fuerte que esos demonios. Entonces, cualquier persona que practique esto le va a costar quizá más trabajo volver a la fe, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es más fuerte. Otro punto es, con los demás, hoy hace falta, ni siquiera es proponerse dar ejemplo, porque no somos ejemplo de nada, pero sí debemos tener la valentía de mostrar nuestra vida. Yo le puse ahí nuestro storytelling, que sepan cómo vivimos, cómo rezamos. Yo creo que, no sé ustedes qué piensan, pero el Papa en su encíclica Laudate Si, y hay otra, la de Evangelii Gaudium, sobre todo la de Evangelii Gaudium, nos habla del gozo y de la alegría del Evangelio. El Papa está hablando mucho de que estemos alegres. Si las demás personas que están en el yoga, por ejemplo, o esto, nos van viendo felices sin yoga, o con yoga solo de ejercicio, fácilmente nos van a decir, oye, ¿tú cómo le haces? Porque siempre te veo sonriente, siempre estás alegre, siempre estás serena, siempre estás en paz. ¿Cómo le haces? Porque es lo que yo estoy buscando en el yoga. Y yo veo que tú no haces yoga y sin embargo tienes lo que yo quiero. Tendremos oportunidad de explicar por qué estamos serenas y por qué somos felices. Dar ejemplo, que como te decía, proponerse a dar ejemplo creo que no es buen camino, porque luego cuando uno se propone dar buen ejemplo resulta que lo das mal, ¿no? No, es simplemente vive bien y enseña a vivir la alegría de la fe. Y ya ponen mostrar la propia experiencia vivida en Cristo. Si vamos aprendiendo a hacer oración y alguna amiga nos dice, oye, ¿cómo haces oración? Ojalá le podamos explicar porque nuestra propia vida es oración, porque con nuestra propia vida podemos enseñar lo que es hacer oración. Entonces, mostrar la propia experiencia vivida en Cristo. Además, quien hace oración, y como ya lo habíamos dicho la semana pasada, cuando vas viviendo tu aventura con Cristo y vas descubriendo cómo le gusta tratarte y cómo le gusta que tú le trates a Él, esa experiencia, ese descubrimiento, de ese descubrimiento vamos a poderle explicar a nuestras amigas. Y les vamos a ir pudiendo dar luces. Oye, pues haz esto, busca este libro, o busca el evangelio en este, a ver, léete este evangelio, esta parábola, y ve lo que significa. Hombre, eso es muy aleccionador, ayuda mucho. Bien, esto me encanta y con esto cerramos estas conclusiones. Hay que vivir con la iglesia, que es nuestra red social. ¿Cuál es la iglesia católica? Y pensamos, pues el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y el pueblo fiel. Y pues no, esa no es la iglesia católica. La iglesia católica, esto que describí ahorita es solo la iglesia militante. La iglesia católica es mucho más grande. La iglesia católica está formada por estos tres, que le podemos llamar a su vez por estas tres iglesias que unidas forman una sola. La primera es la iglesia triunfante, que son todos los santos que ya han llegado al cielo. Prioritariamente son, porque no estamos incluyendo aquí a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los ángeles custodios. ¿Por qué? Porque ellos no forman parte de la iglesia. Los que formamos la iglesia somos seres humanos. Entonces, todos los seres humanos que ya están en el cielo ya triunfaron. Esa es la iglesia triunfante. Y sabemos que esas que ya triunfaron tienen relación con la iglesia militante que somos nosotros porque pueden interceder con nosotros. Por eso existen las novenas, los triduos, a San Juan no sé qué, a San Juan, a Judas Tadeo, a Santa Margarita María Lacoque, al Padre Pío de Peltrechina, a San José María, a Juan Diego, todos ellos, y además aquí está la Virgen, porque también fue ser humano, también es triunfante. Toda esa iglesia triunfante, que suene un poco extraño, pero está a nuestro servicio.
interceden por nosotros si se los pedimos. Y a veces si no se los pedimos. Yo creo que esto es sobre todo cuando son miembros de nuestra familia, nuestros papás o nuestros hermanos. Seguro interceden por nosotros. Luego está otra iglesia muy interesante, que es la iglesia purgante, que ya son iglesia que ya pasaron al otro lado, que por circunstancias de su alma no han podido entrar al cielo todavía y están detenidos en el purgatorio, pero ya son almas para el cielo. Hay quienes le rezan a las almas del purgatorio, hay quienes les tienen devoción y hacen un gran bien teniéndoles devoción a la iglesia purgante. Hay que saber que la iglesia purgante no puede ya hacer nada por nadie. No pueden interceder por nosotros, no pueden rezar por nosotros, sino que más bien están necesitados de que nosotros recemos por ellos. Esa es la iglesia purgante. Y luego la iglesia militante, que como ya dije, somos todos los que estamos aquí en la tierra. Entonces, estas tres iglesias que forman una sola están íntimamente unidas y a esta unión se le llama comunión de los santos. Y para utilizar un nombre, comunión de los santos es un nombre tradicional. Para usar un nombre moderno, podemos decir este de arriba. Es mi red social. Es mi red social. Bien. Miren. Ok, bueno, pues fue un placer. Me dio mucho gusto conocerlas.